Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un episodio más de Justicia en Yucatán Radio. Esta mañana estaremos platicando un poco sobre el juicio de amparo y por ello quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el abogado Luis David Coaña B. Amigo, bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto y un honor regresar al Poder Judicial del Estado, poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. No, hombre, nosotros encantados que estés participando con nosotros. Quiero proporcionar un poco de contexto sobre Luis David Coaña, además de ser un buen amigo, es especialista en litigio constitucional y penal, tiene amplia experiencia en el juicio de amparo, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal y doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, docente universitario, conferencista y es autor de diversas obras editoriales, tales como el curso básico de amparo y México, Garantismo o Derecho Penal del Enemigo. Pasando al tema que nos ocupa, quisiera señalar que los medios de control constitucional son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional creado por la Constitución política de nuestro país. Los principales son el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad de las que ya hemos platicado, las controversias constitucionales de las cuales también ya hemos hablado en este programa. Sin embargo, diversos autores integran a estos medios el juicio de protección de los derechos políticos electorales y el juicio de revisión constitucional. Hablando específicamente del más común, el amparo, en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este permite a todas las personas dentro de nuestro territorio nacional defenderse de manera pacífica de los actos de la autoridad pública que puedan estar violando sus derechos humanos. Estos actos pueden provenir de policías, agentes del Ministerio Público, regidores e incluso hasta de los actos de los mismos jueces. En términos simples, el amparo es un medio de defensa que las personas tenemos para protegernos ante los tribunales y para proteger los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando. Luis David, ¿cómo explicas tú el juicio de amparo para quienes no están familiarizados con la terminología jurídica? Bueno, Mauricio, pues creo que muy bien lo has descrito. El amparo, sin lugar a dudas, es el principal instrumento de defensa de los derechos humanos que tenemos las personas, los ciudadanos, mexicanos y no mexicanos, también extranjeros, frente a los actos arbitrarios del Estado. Creo que esa es la manera más sencilla de poder entender cómo podemos definir. Digo, cada quien puede definir el juicio de amparo desde muchísimas aristas, pero para entenderlo en términos llanos, creo que así lo podemos señalar. También es muy importante saber que además de ello, pues adquiere una dimensión muy importante en el sentido de que, pues, ¿quién no ha escuchado en algún momento de su vida que frente a X o Y acto de autoridad, pues te recomiendan promover un amparo, ¿no? O ampárate, ¿no? O que la justicia de la Unión te ampare y te proteja, que son, digamos, algunas de las frases más conocidas cuando se habla del amparo. Pero en términos llanos, creo que es sin lugar a dudas el instrumento de defensa jurídica más importante que tenemos los mexicanos frente a actos de arbitrariedad por parte del Estado mexicano. ¿Y cuáles serían los principios que rigen a este proceso? ¿Y cuáles son las partes que intervienen en él? Bien, bueno, pues básicamente los principios básicos, fundamentales, hay que recordar que el juicio de amparo data de hace más de 180 años y de hecho pues es creación de un jurista yucateco, Manuel Crescencio Rejón, y algunos de sus principios que desde antaño han regido el actuar del juicio de amparo son el principio de instancia de parte agraviada, que básicamente significa que quien promueva el amparo tiene que ser aquella persona a quien el acto de autoridad le esté generando un agravio. El principio de definitividad, que implica básicamente que el juicio de amparo pues es un último recurso, no puede promoverse sino hasta que se hayan agotado todos y cada uno de los distintos medios ordinarios de defensa que puede tener una persona a su alcance para buscar revertir un posible acto que le genere una afectación en sus derechos. El principio de relatividad de las sentencias, que implica básicamente que los juicios de amparo solamente pueden proteger a aquellas personas que los promueven sin poder abarcar a más personas. Por esa razón es muy importante que quienes
pues nos sentimos agraviados por algún acto, pues acudamos a la instancia de amparo. Tenemos también, entre otros, el principio de estricto derecho, que este es un principio que básicamente rige en cierta clase de amparos, amparos administrativos, amparos laborales cuando quien lo promueve es la parte patronal, amparos fiscales, entre otros, civiles, mercantiles, que básicamente implica que los argumentos en el amparo tienen que ser muy exactos, es decir, tienen que dar la pauta para que el juzgador de amparo pues determine el por qué puede llegar a ser inconstitucional o no un determinado acto de autoridad. Hay que decir también que ese principio tiene su contrasentido, que es la suplencia de la queja, que es todo lo contrario que rige, por ejemplo, en temas penales, en temas familiares, cuando hay involucrados menores de edad, en temas laborales, cuando quien promueve el amparo es la parte trabajadora, que implica básicamente que todo lo contrario, las partes pueden incluso no alegar nada en el amparo y aún así el juez de amparo tiene la obligación de revisar oficiosamente esos diferentes actos. Creo que esos son los principios más importantes. Podríamos, desde luego, abarcar algunos otros que ciertos autores manejan de repente, pero creo que esos son los más importantes. En cuanto a las partes, tenemos que está el quejoso, que es quien promueve el amparo, la autoridad responsable, que es la autoridad a la que se le atribuye la actuación que posiblemente es violatoria de derechos humanos. El tercero interesado, que regularmente es aquella parte que, como su nombre lo indica, es un tercero que tiene un cierto interés en que subsista el acto reclamado por parte de la autoridad responsable, y el Ministerio Público de la Federación, que forma parte de todos y cada uno de los juicios de amparo en este país. Hemos escuchado, quienes no somos abogados, Luis, hemos escuchado que existe, por ejemplo, el amparo directo y el amparo indirecto, ¿no? Y la verdad es que no entendemos, quienes no nos dedicamos a esta profesión, de qué se trata cada uno. ¿Cuáles serían los tipos de amparo y en qué caso pueden promoverse? Bueno, básicamente hay dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. Por lo que refiere al amparo directo, pues es relativamente sencillo de entender, ya que el amparo directo únicamente procede contra sentencias de carácter definitivo que derivan de un proceso judicial, ya sea en materia civil, en materia penal, en materia familiar, en materia mercantil. Laudos, que sabemos que los laudos pues son sentencias también definitivas solamente que emanan de procesos laborales. Y resoluciones que le ponen fin a un proceso jurisdiccional, es decir, alguna resolución que sobresea algún proceso, que decrete una caducidad del proceso o que declare la prescripción del mismo. Bueno, pues esas resoluciones son combatibles a través del amparo directo. Ahora, por lo que refiere al amparo indirecto, pues ahí tenemos un cúmulo de actos muy interesantes que pueden ser susceptibles de impugnación por esa vía. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de impugnar a través de un amparo indirecto normas de carácter general, también conocido como amparo contra leyes, que son aquellas que emanan del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, como los reglamentos, por ejemplo, entre otros. Tenemos también la posibilidad de reclamar actos administrativos provenientes de la autoridad pública federal, del Poder Ejecutivo a nivel estatal, del mismo, de la misma autoridad municipal, ¿no? Que se pueden reclamar tanto actos como omisiones provenientes de la misma. Tenemos también la posibilidad de reclamar ciertos actos que provienen de procesos judiciales que no constituyan sentencias definitivas, desde luego, actos que sean derivados de previo al proceso o una vez que se ha llevado ya la etapa de ejecución de un proceso judicial, también es posible promover un amparo indirecto e inclusive también es posible promoverlo contra actos que están dentro del proceso, aunque aquí pues la regla indica en la ley de amparo que es contra aquellos que se pueden considerar como de imposible reparación. También cabe la posibilidad de promover amparo indirecto contra actos del Ministerio Público, temas de incompetencia. Esas son básicamente las aristas. Como podemos ver, el amparo indirecto es todo un cúmulo de actos que puede impugnarse a través de esa vía, en tanto que el amparo directo pues, es muy limitado, ¿no? Es muy marcada contra qué procede el amparo directo. Otro término que hemos escuchado es este de la suspensión del acto reclamado. ¿Podrías, por favor, abundar un poquito sobre esto? ¿Cuáles son sus efectos? Claro. Bueno, la suspensión, sin lugar a dudas, creo que es una de las figuras más importantes con que cuenta el juicio de amparo para mantener su eficacia. Todos sabemos que cuando se promueve una demanda por un juicio de lo que ustedes quieran,
Pues esto lleva un cierto tiempo, esto lleva un cierto proceso que se tiene que seguir, que te puede llevar a, no sé, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que conlleve, dependiendo también de la complejidad del proceso. Y que evidentemente cuando ya se dicta una sentencia en ese proceso, pero pues por el lapso de tiempo que ya pasó, pues de repente pudieron o pensar, oye, pues ya perdió eficacia lo que estaba yo pidiendo hace 2 años, ¿no? Lo que estaba yo pidiendo hace 3 años. Y es ahí cuando entran las medidas cautelares. En ese sentido, la suspensión del acto reclamado funge como la principal medida cautelar con que cuenta el juicio de amparo. Es lo que permite mantener viva la litis dentro del juicio, lo que se quiere reclamar. Por ejemplo, si yo quisiese reclamar alguna obra que está ordenando, por ejemplo, demoler, no sé, algún predio de mi propiedad, bueno, pues yo promuevo un amparo para evitar esa demolición, pero es a través de la figura de la suspensión del acto reclamado como voy a lograr que efectivamente se suspenda la ejecución de esa demolición mientras se resuelve mi juicio de amparo, de modo tal que la suspensión me permite mantener viva, digámoslo así, la esencia, la razón por la que promoví el juicio de amparo, en tanto este se define, en tanto este se resuelve de manera definitiva. Creo sin lugar a dudas que sin la figura de la suspensión del acto reclamado, pues de poco o nada serviría el tener al juicio de amparo. De ahí la importancia de esta figura. Quiero entender entonces que esta suspensión, como tú bien dijiste, lo que hace es que para inmediatamente una situación que se esté presentando, ¿no? Sobre todo, pues para quienes promueven un amparo en materia penal, que tenga que ver a lo mejor, no sé, con algún asunto de privación de la libertad, lo que hace es que detiene, ¿no? Lo que se está reclamando en tanto se resuelve, en tanto se estudia, ¿no? Y se llega a una solución definitiva, ¿no? Mantiene paralizada la actuación de la autoridad hasta en tanto se resuelve el amparo en definitiva, aunque déjame decirte que ya en años recientes se ha incorporado una nueva modalidad a la suspensión que permite incluso en ciertos casos poder restituir a una persona en el goce de sus derechos mientras se resuelve un amparo. Por ejemplo, si a mí llegan el día de mañana y me clausuran por X o Y razón un negocio de mi propiedad, yo puedo a través de la figura de la suspensión del acto reclamando el amparo lograr que se levante esa orden de clausura mientras se resuelve el juicio de amparo. Entonces, vemos que la suspensión tiene esta doble modalidad. Por un lado, mantiene paralizado aquellas actuaciones que puedan ser perjudiciales para la persona promovente de la demanda de amparo, pero también puede, en ciertos casos que así lo ameriten, incluso restituir de manera provisional al promovente de amparo en el goce de sus derechos mientras se resuelve el juicio. Pero siempre desde la perspectiva de privilegiar al demandante, ¿no? A la persona que reclama. Así es. Aunque claro, la ley de amparo contempla ciertos requisitos para determinar si procede otorgarla o no procede otorgarla. No es en automático, vaya. De acuerdo. Luis, y entonces, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de la sentencia de amparo? Bueno, básicamente la sentencia de amparo tiene 3 destinos posibles, que son los más comunes. Por un lado, que se te conceda el amparo a través de esta fórmula sacramental muy conocida de la justicia de la Unión ampara y protege a fulanito de tal. Está también la posibilidad de que se te niegue el amparo si no tienes razón, si el acto de autoridad es constitucional, es apegado a derechos, apegado a las leyes, a los reglamentos, etcétera. E incluso está también la posibilidad de que se te sobresea en el juicio de amparo, que el sobreseimiento en el amparo, pues básicamente es como si te lo negaran, nada más que aquí sería por alguna causa específica de improcedencia de la demanda de amparo, que regularmente vienen establecidas en la ley de amparo. El artículo 61 viene cuáles son las causas de improcedencia que ameritan el sobreseimiento. Desde luego, pues lo que beneficia al promovente, pues es que se le conceda la demanda. Ahora, también es muy importante señalar que cuando se concede la demanda de amparo, pues hay varias posibilidades. Hay posibilidades de que se obligue a la autoridad a hacer algo o que se ordene a la autoridad dejar de hacer algo o que inclusive se ordene a la autoridad omitir, o más bien dicho, emitir alguna resolución, algún documento, algo que no haya hecho. Todo depende de qué es lo que se haya reclamado, si se reclamó un acto positivo, si se reclamó un acto negativo, si se reclamó un acto omisivo, pero básicamente la sentencia de amparo lo que hace es buscar restituir de manera plena al quejoso en el goce de sus derechos humanos reclamados.
Me comentaste ahorita algo que me llama mucho la atención y que me parece muy interesante. El concepto se ordena a la autoridad a hacer algo, a suspender algo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si aún dictada la sentencia, la autoridad demandada sigue llevando a cabo el acto reclamado? Bueno, para eso la propia ley de amparo prevé una serie de mecanismos que buscan hacer eficaces las resoluciones de amparo. Yo siempre he dicho que cuál es la gran diferencia que tiene el juicio de amparo como principal mecanismo de protección de derechos humanos en este país, a diferencia de otros mecanismos que sabemos existen también, como los organismos de derechos humanos y demás. La gran diferencia es que el juicio de amparo y la ley de amparo tienen dientes. En ese sentido, básicamente, la ley de amparo tiene diversos mecanismos a través de los cuales se puede obligar a la autoridad a cumplir con la ejecutoria de amparo, a cumplir con la sentencia. Entonces, digamos que ese cumplimiento no es algo optativo, no es una recomendación, no es saber si quieren hacerlo o no quieren hacerlo, sino que realmente a la autoridad se le ponen plazos, se le impone una serie de medidas de apremio, multas e inclusive le puede venir hasta la destitución de la autoridad reclamada que no cumpla con una sentencia de amparo y su posible consignación ante un juez penal. De modo tal entonces que vemos que incumplir sentencias de amparo puede conllevar incluso a la comisión de un delito. De ahí que pues, las autoridades de este país, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal, pues se toman muy en serio cuando tienen alguna resolución de amparo que tienen que cumplir, pues básicamente tratan de hacerlo a la brevedad posible o en el menor tiempo que sea posible porque pues realmente saben cuáles son las consecuencias. Y si esto no es así, pues ha habido a lo largo de la historia de este país muchísimos casos de autoridades que terminan siendo destituidas, que terminan siendo consignadas ante un juez penal, precisamente por no acatar o por no cumplir una sentencia de amparo. Entonces, podríamos entender que incumplir una sentencia de amparo podría traer incluso responsabilidades administrativas y penales para la autoridad que, digamos, tome esta determinación de hacer caso omiso a lo que se le ordena a través de una sentencia, ¿no? Así Sin es. duda, sin duda es un tema muy interesante, Luis David, para todas las personas que hemos escuchado comúnmente en conversaciones y pláticas sobre el amparo. Precisamente lo que buscamos en este programa es acercar a usted un poco más de información sobre este procedimiento y por eso agradecemos muchísimo la presencia del abogado Luis David Coaña B por habernos acompañado. Amigo, ¿algún mensaje de despedida? Sí, yo creo que el juicio de amparo al final del día es un juicio ciertamente muy técnico, es ciertamente que requiere, pues digamos, la ayuda, el apoyo, la asesoría de algún abogado, pero déjenme decirles algo, el hecho de que se requiera la asesoría de un abogado no quiere decir que el juicio de amparo no deba eventualmente ser más asequible, deba acercarse cada día más a la ciudadanía para que se vuelva ese mecanismo eficaz de protección de derechos humanos al alcance de todos. Entonces, yo creo que al final lo ideal será que en un futuro el juicio de amparo cada día se vaya acercando más a los ciudadanos. Mientras tanto, yo creo que es muy importante que las personas sepan que el amparo está al alcance de cualquier persona, es decir, cualquier persona que se sienta agraviada en sus derechos humanos por parte de alguna autoridad puede acudir y promover un juicio de amparo previo a asesoría, porque evidentemente pues hay ciertos recovecos, hay ciertos trámites que hay que cumplir y que pues de repente puede hacer que una persona no versada en derecho pues se tope con algunos problemas a la hora de promover un amparo. Pero sí es fundamental saber que el amparo está al alcance de todos. Claro, sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de las personas que lo promueven pues no son abogados y no entienden a veces de esos tecnicismos. Y me llama mucho la atención, estuve viendo algunos casos de sentencias de amparo en la cuales los jueces ponen al final como una hojita, ¿no? Donde le traducen en un lenguaje simple y amigable a la persona qué es lo que resolvió, ¿no? Sobre todo en casos de jueces que le explican la sentencia a niños, por ejemplo, ¿no? Sí, Es algo muy novedoso, es un esfuerzo que incluso en el Poder Judicial del Estado también ya hemos empezado a poner en marcha. De verdad, pues, Luis David, hemos agotado el tiempo de nuestro programa. Estamos muy agradecidos por tenerte con nosotros. Le invitamos a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, quienes nos escuchan a través de la radio o nos ven a través de las plataformas digitales, a que sigan nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todos los episodios. Es Justicia en Yucatán y nuestro podcast en Spotify con el mismo nombre, Justicia en Yucatán.
Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Luis David, y hasta la próxima. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Hasta luego.